Gente, esta es la parte número 249 de Eternal Supreme. Si no te has visto las anteriores 248 partes, te estaré dejando los links en la descripción, al igual que el video anterior por acá arriba. Ahora sin nada más que decir, continuemos. Todo continúa con el protagonista Jack, con los tesoros que estaban en el monte Meru, aparte de, por supuesto, el martillo de trueno que le quitó al dios de la sangre. Tomando el martillo de trueno, el protagonista pensaba que aunque no pueda lograr la unión mental completa con un artefacto profundo ordinario de 9º nivel, aún podía liberar cierta cantidad de poder de él. Sin embargo, todavía no podía comprender completamente el poder del espíritu del artefacto contenido dentro de aquel martillo. Este tomó el martillo de trueno mientras pensaba que anteriormente, cuando esa bestia de sangre lo usaba, poseía el poder suficiente para atravesar un reino, pero en sus manos ni siquiera pudo quitarle la vida a 2 supremos marciales. La diferencia era simplemente muy grande entre su control y el de la bestia, por lo que primero lo nutriría con poder del origen y lo refinará lentamente para lograr la unión mental. Después de un rato, comentaba que entonces los 5 artefactos profundos suspendidos sobre la montaña y el caldero del río dentro del monte Meru estaban todos en la cima del rango número 9. Este comentó que bueno, el gran espejo de la nube crepuscular de la compasión, la campana de la dinastía imperial, la armadura del cielo demoníaco y la fría espada del helado y esa lanza del Walking Young. Prácticamente, incluso en su máximo apoyo en su vida anterior no pudo perfeccionarlas. Prácticamente dice que en su pick no encontró tantos tesoros. O esa es la mejor traducción. El prota, mirando el caldero, pensaba que parece que en aquella época había al menos alquimistas de rango número 9, y se preguntó que si podría ser que todos fueron refinados utilizando el caldero de la montaña y ríos. Mirando aquel caldero, el protagonista, parecía dudar de él. Pensaba que después de todo el caldero de la montaña y río era un artefacto profundo de grado trascendente, de 9º nivel, pero del máximo posible. Este pensaba que lógicamente hablando debería refinar adecuadamente aquellos 4 artefactos profundos, pues aunque había suficientes, no hay ni uno solo que éste pueda refinar por completo, por lo que mejor se debía concentrar en refinar uno solo. Esto, mientras nos muestran una imagen de Li Yunxiao siendo abrazado por los artefactos quienes actuaban como niños pidiendo ser refinado. Este es el dulce problema de tener demasiadas cosas buenas. El protagonista tomó el gigante de Krypton del amo celestial. Mirándolo comentó que en cuanto a esa pieza, este tenía en mente tomarlo y refinarlo junto al caldero púrpura, el cual colocó en la pirámide de un, monumento, en el monumento del dios del mundo. Utilizando el fuego sagrado del Fénix, el protagonista pensó que debía añadir un poco más de oro meteórico de Tianshao y el cielo estrellado le había dado el hierro frío de la estrella del cielo del norte. De inmediato se colocó a cambiar la forma de aquel artefacto, el cual terminó fusionando con la regla de Krypton de oro celestial, el cual la verdad no era muy diferente del guantelete de Thanos. El protagonista comentó que luego debía añadir el poder de las 4 fases, tierra, agua, fuego y viento, inyectando todo el poder del monumento del dios del mundo a esta refinación. El protagonista finalmente terminó el martillo, el guantelete de los 4 elementos. Mirando aquel guantelete, comentaba que no estaba mal, pues dentro de aquel monumento al dios del mundo, el Dao alquímico, que podía desatar, estaba incluso por encima de su poder en su vida anterior. Se sentía muy satisfecho con ese artículo. De inmediato se acercó a Hao Liang y le comentó que debía probar la potencia de ese artefacto. Xiao Huang Hao Liang de inmediato se colocó el guantelete de Thanos y comentó al protagonista que aquello era increíble. Este comenzó a liberar el poder de aquel guantelete y comentaba que por fin tenía un arma también. Este gritaba, que prácticamente
el protagonista le había otorgado el poder de los 4 elementos sellados en el interior del monumento al dios del mundo. Este de inmediato se aproximó hacia el protagonista para abrazarlo, gritándole que le estaba tratando demasiado bien, pues prácticamente Xiao Juan pensaba que aquel brazalete, o bueno, guantelete, era un regalo. El protagonista le comentó que simplemente tenía miedo de que su fuerza no fuese suficiente y que le quitaran la vida a golpes allí fuera y terminase perdiendo la cara de su maestro. Esquivándolo, el protagonista comentó que debía refrenarlo lentamente, pues una vez que Xiao Juan establezca una conexión mental con aquel guantelete, debería proporcionarle un gran impulso. Mientras Xiao Juan agradecía al protagonista, Mo Xiaoshuan lo golpeaba y le decía que fuese a cultivar de inmediato. El protagonista, por otra parte, salió del monumento del dios del mundo y se fijó de un hombre el cual barría mientras decía suspirando que este no estuvo allí en mucho tiempo y la vieja casa estaba completamente en ruinas. Comentaba que los jóvenes de hoy en día no tenían ningún sentido de la moralidad pública. El protagonista, mirando al anciano, comentó para sí mismo, o pensó bueno, que ese viejo fue el que conoció en el palacio del dios de la sangre. El viejo de inmediato volteó y miró al protagonista, preguntándole que si en realidad era él. Le parecía una gran coincidencia que estuviese allí. Le preguntó al protagonista que si acaso estaba allí para ayudarlo a limpiar. Sin embargo, el protagonista pensó mirándolo que pensar que su técnica de ocular no podía ver a través del cultivo de aquel anciano, por lo que estimaba que estaba al menos en el nivel soberano marcial de la etapa intermedia. Claramente, como para que aquel señor apareciese de la nada, tenía que tener un gran poder, pues la vista de Li Yunxiao pocas veces es engañada. El protagonista le comentó que si era una coincidencia intencional, entonces de hecho, la gente se encuentra en todas partes de la vida. El anciano comentó que bueno, la vida siempre estaba llena de encuentros y despedidas, de divisiones y de uniones. La clave era conocer a la persona adecuada en el momento adecuado. El anciano preguntó al protagonista que si acaso fue causado por él ese rayo al sur de la ciudad antes. Débilmente había reglas vagamente ocultas en ello y el anciano tenía muchísima curiosidad. Prácticamente sabía que el poder desatado por Li Yunxiao no provenía de un artefacto normal. Li Yunxiao le respondió que la curiosidad puede fácilmente llevarle la muerte a una persona y comentó que la reacción del viejo fácilmente, incluso más rápida que la de la gente de la ciudad de la Luna Roja. Parece que el anciano era muy atento, pues llegó antes que cualquiera hacia él. El anciano comentó al protagonista que eran tonterías, pues él solamente era un viejo bolso de huesos. No tenía otros méritos, excepto ser muy serio y responsable en su trabajo, pues una vez que termine su trabajo, se jubilará de verdad. Pero de pronto, algo extraño sucedió. Mientras estos se miraban, de pronto el mundo a su alrededor dejó de existir. Pero cuando el protagonista estuvo a punto de terminar de decir que él en realidad ya sabía quién era el anciano se lanzó al ataque sin dejarlo terminar de hablar. El ataque de aquel anciano claramente tenía el poder del palacio del dios de la sangre. Pero muy rápidamente Li Yunxiao se cubrió con la armadura del cielo demoníaco y utilizó el espejo que le quitó a Shu Qin para responder, espejo con el cual terminó reflejando el ataque del anciano. El parry que le metió fue tremendo. Tras el anciano terminar siendo despedido, el anciano generó en el protagonista una reacción contraria, lo cual lo golpeó y lo dejó gravemente herido. El protagonista comentó que el arte del cadáver que borraba completamente el aura de uno, incluso con una ventaja absoluta en el cultivo, no ataca inmediatamente, sino que busca un mal hábito de asestar un golpe fatal. Pues aparte de las 8 manifestaciones que controlaban el palacio del dios de la muerte, el protagonista no podía pensar en nadie más. No había un movimiento universalmente correcto en aquel mundo.
El anciano utilizó aquel movimiento durante cientos de años y ya era hora de que se encuentre con un fantasma. El protagonista comentó al anciano que tenía razón, pues él era quien en el momento adecuado pondrá fin a su carrera como asesino. Pues el prota explicó que siempre ha sido muy curioso y preguntó que quién era exactamente el jefe de sus 8 manifestaciones, pues aunque tenía una valiente indicación en su corazón, todavía esperaba que alguien pueda confirmarlo. Al parecer el anciano en realidad pertenece al palacio del dios de la muerte, palacio el cual durante mucho tiempo lo ha buscado. El anciano comentó que si acaso el protagonista no tenía curiosidad por su nombre, pues al menos podría satisfacer la vanidad del anciano. Al menos hacer que la gente sepa que una figura así existió alguna vez. Pero el protagonista le explicó que no le interesaba, pues ellos operan ocultos en la oscuridad desde el principio y no importaba si su nombre se pudre junto a su cuerpo, pues a él solamente le interesaba el nombre del jefe de sus 8 manifestaciones, el jefe de la organización que lo cazaba. Pero de pronto apareció un jefe del archienemigo de Li Yunxiao, diciéndole al anciano que realmente se estaba haciendo viejo, pues no solamente no logró quitarle la vida al objetivo, sino que incluso estaba a punto de dejar que alguien descubra su guarida. Aquel tipo comentó que una persona que puede llamar la atención de su jefe era realmente extraordinaria, pues ni siquiera el señor Tigre Tirano pudo derrotar al protagonista. Y comentó que derrotar al anciano con tanta disparidad de fuerza era realmente asombroso. El protagonista, mirándolo, le preguntó que si él también era uno de las 8 manifestaciones. De inmediato, aquel tipo cambió su rostro y comentó que podía llamarlo 8. Mirándolo, Li Yunxiao le preguntó que acaso ofendió al jefe de sus 8 manifestaciones, pues siempre ha considerado que no tenían enemistad, y pregunta que por qué entonces querían quitarle la vida. De inmediato, aquel chico respondió al protagonista que quién dijo que no había enemistad ni reclamos entre ellos, pues su dios maestro del palacio de la muerte siempre ha considerado a Li Yunxiao un enemigo a muerte. Además, su rápido ascenso en los últimos años ha atraído la atención de bastante gente y el jefe era solamente una de esas personas. Número 8 comentó a Li Yunxiao que ya podía marcharse, pues como el 5.º hermano suyo, el anciano, no pudo quitarle la vida, no era necesario que él también, tampoco haga nada, pues quitarle la vida al protagonista no era la misión de número 8, sino la de número 5. Esto sorprendió un poco al anciano, quien respondió al pequeño 8, le comentó que dejando regresar al protagonista era lo mismo que liberar un tigre de vuelta a la montaña, pues será incluso aún más difícil capturarlo y quitarle la vida la próxima vez, pues habiendo recibido un golpe suyo el protagonista debía estar gravemente herido, y aquel era el momento perfecto para quitarle la vida. Número 8 comentó al anciano que su era de utilizar cualquier medio necesario para quitarle la vida a alguien ya había pasado. Ahora las cosas eran diferentes, pues la aplastante derrota de ese día era una declaración de que la era, que les pertenecía a los ancianos ya no existe, por lo que debería simplemente presentar un informe al jefe e irse a casa a disfrutar de su jubilación. Interrumpiendo en la conversación del anciano y número 8, el protagonista comentó que sin importar quién sea su jefe, debía enviarle un mensaje, y es que si le provoca, no habrá lugar para sus 8 manifestaciones en el reino marcial celestial. Las palabras del protagonista fueron bastante atrevidas e incluso, molestaron a número 8, pero el protagonista simplemente se marchó, diciéndole a ambos que debían cuidarse. Número 8 comentó al anciano que qué pensaba de la amenaza del protagonista. El anciano comentó que por ahora el prota solo parecía una farsa para salvar las caras. Sin embargo, si lo dejan continuar desarrollándose,
Es difícil decir, pues tal vez algún día realmente crezca hasta el punto de amenazar a su jefe. Número 8 comentó que entonces quien creía que era más fuerte entre el protagonista y el maestro del palacio, Li Ji. De inmediato, el anciano comentó que el talento de Li Ji era realmente muy fuerte, pues para poder pasar de esclavo a amo bajo la tortura de los hermanos Yuwen, tanto sus planes como sus métodos eran de primer nivel, pues cuando lo guiaron al palacio del dios de la muerte entonces nunca esperó que se convirtiera en el jefe, y se preguntó que si acaso el jefe de las 8 manifestaciones esperaba que el maestro del palacio Li Ji y el protagonista lucharan. De inmediato, número 8 comenzó a explicar que ese era el plan original. Sin embargo, el objetivo había cambiado. La misión de su maestro para ese viaje, de Li Ji, era participar en el torneo de la arena y casarse con Jian Ruobin. Aquello aumentará enormemente su fuerza y la batalla de Li Yunxiao tendrá que posponerse. Sin embargo, este comentaba que es que podrían haber subestimado la fuerza de los de la raza demoníaca, pues aquel llamado Yao, el llamado Shang, le provocó una sensación de miedo incontrolable, una sensación que solamente ha sentido con el jefe. Además, el maestro del palacio parecía muy importante para la gente de la raza demoníaca, pues para aquel viaje a la ciudad de la Luna Roja había un demonio que lo acompaña como guardaespaldas personal. Prácticamente Li Ji estaba en la ciudad de la Luna Roja siendo escoltado por un demonio. Esto era lo que comentaba número 8, diciendo que teme que a medida que la facción del maestro del palacio siga creciendo, eventualmente se les escapará de control. Pero no importa cuán fuerte se vuelva, nunca podrá superar al jefe de las 8 manifestaciones. Sin embargo, aquellos demonios causaron un alboroto muy grande. Además, la ciudad de Songyueyang fue destruida. Si realmente querían lidiar con los demonios, podían filtrar su paradero al santuario sagrado, y no había necesidad de que ellos se preocupen por eso. Esto era algo que comentaba el anciano, cuya cosa 8 respondió que debían esperar, que si los cálculos de su jefe siempre han sido impecables, y en aquella oportunidad no será la excepción, por lo que simplemente debían dejar que las cosas pasaran como él había planeado. Y en un suspiro, número 8 y número 5 desaparecieron del lugar. Por otra parte, en un restaurante estaba Li Yunxiao sentado, solitario, tomando el espejo que quitó a Shu Qin, pensando que la fuerza de aquel tigre tirano probablemente estaba a la par con la de aquel hijo del dios de la sangre, o el jefe del palacio del dios de la sangre, pues fue herido por el rebote de su propio poder, y ciertamente estaba relacionado con su estilo de combate de no dejar margen de desplazamiento. Sin embargo, que aquel espejo de la nube crepuscular sea capaz de rebotar incluso el ataque de un soberano marcial de etapa intermedia, superaba por mucho sus expectativas. Mirando el espejo, Li Yunxiao pensaba que además aquel espejo lograba hacer que la persona se teletransportase, lo que significa que contiene al menos reglas espaciales. Él necesitaba encontrar tiempo para estudiar el mismo adecuadamente, pues parecía tener bastantes habilidades extrañas ocultas en su interior. Generalmente los artefactos profundos eran ofensivos como sables y espadas. Los artefactos profundos de tipo herramienta, como espejos, pagodas y campanas, suelen ser aún más aterradores. Este sabía que incluso con sus habilidades de su vida anterior no se atrevería a refinar precipitadamente aquel tipo de ítems. Pero de pronto apareció el hombre que le estafó antes diciendo que el espejo en manos del protagonista no estaba mal. El protagonista se sorprendió de verlo nuevamente. El tipo comentó a Li Yunxiao que de dónde sacó ese espejo. Lo quería para él y le ordenó dárselo. Li Yunxiao comentó que todavía ni siquiera ha saldado sus cuentas con él. El tipo comentaba que si acaso no era aquello cuestión de solamente unas pocas piedras del origen. Este tenía buenas noticias para el protagonista. El protagonista preguntó que qué noticias le darían esa oportunidad.
El anciano se acercó al protagonista para susurrarle al oído que con aquellas buenas noticias él se hará rico. El protagonista sabía que quería venderle aquellas noticias y conociendo sus artimañas le sacó el dedo medio y le comentó que si no se hace rico, que si acaso él le pagará con su vida. Pero bueno mi gente, así es como estaremos dejando la parte número 249 de Eternal Supreme. Si quieren ver la parte número 250, suscríbanse y activen la campanita ya, que estará saliendo muy pronto. Ahora sin nada más que decir, espero que les haya gustado. Los quiero muchísimo y sayonara. Chao.